toque ese punto. Lo que no hizo Pedro, lo que no hizo Juan. Cuando a Jesús lo arrestaron, ¿qué hicieron esos tres individuos? Porque Pedro no fue el único que lo negó. Lo que pasa es que Pedro fue el único que abrió la boca para decir que no lo hizo. Por eso. Es que Porque todos lo negaron. También, y yo creo que Fran me va a dar la razón aquí, él más que siempre está pendiente de estos detalles. Aunque todos están pendientes de los detalles también. No quiero, ¿verdad? No hay controversia, pero hay que entender también la posición de Nicodemo. No era la misma de la de Pedro. Entonces, Nicodemo podía entrar por ahí como Pancho por su casa. Pero Pedro no podía entrar como Pancho por su casa, así a lugares donde Nicodemo podía llegar, ¿no es? O sea, que algunas veces señalamos algunos asuntos de algunos personajes bíblicos, pero hay que ver en qué posición estaba esa persona y por qué razón no lo hizo. De hecho, sí. Y a eso le cuestionó. A eso le cuestionó. El mismo Sanedrín se lo cuestionó y le dijo, pero ven acá, que acaso tú eres uno de ellos. Uno de ellos, sí. Se lo Se cuestionó. lo pegaron en la cara. Pero acaso tú eres uno de ellos. Sí. ¿Tú has creído en él? ¿Tú has creído en él? ¿Verdad que sí? Lo dice ahí. Sí. ¿Verdad? Bueno, el asunto es que Nicodemo entendió que algo había en su vida que no le cuadraba y tenía que satisfacer. Y él pensó que las cosas eran más o menos como él las había llevado. Pero vamos entonces a entrar en la clase para que podamos entonces... No, que yo quisiera hacer un comentario de verdad que yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Estos fariseos y esta gente les gustaba que le dieran mucha pompa, que le dieran esto y lo otro. Nicodemo fue donde Jesús trataba de hacer lo mismo, darle pompa y hacerlo para él. No, mío. Una cosa, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Jesús no aceptó las pompas ni las cosas que le dio porque eso era cosa de hombre. Él le fue al grano a lo espiritual. Amén. Para que él entendiera que lo espiritual era más importante que lo material. Exactamente. Es verdad. Ahora, ustedes hoy día, para entrar entonces en la clase, usted ve que hoy día se convierten en artistas. Sí. Ese nombre, usted lo ve que de la noche a la mañana, en la iglesia. Y usted lo ve sin coger doctrina, sin sentarse en una silla, Mi discipulado. sin nada, sin tener nada. Y usted lo ve de noche a la mañana predicando. Pero no pasan por el proceso que tienen que pasar. No. ¿Se fija? Porque la vida cristiana es un proceso, hermano. Y eso lo vamos a ver ahora en la clase, es un proceso. Y un modo de vivir. Y un modo, exacto, y es un modo de vivir. Pero es un proceso. Usted no puede saltar en este ambiente, usted no puede saltar así porque sí. Mire, en el caso mío, yo tuve 3 años sentado. 3 años sin coger palta, sin nada, porque ¿de dónde yo vine? 30 años en el mundo, practicando un montón de cosas, pero yo veía gente de la iglesia que eran reconciliados, lo ven diferente. Personas que habían sido nacidos en el evangelio toda su vida, se apartaron un tiempito y volvieron. Esos no necesitan tanto tiempo estar, como dice, purificándose, no, exacto, a lo que sí, ya. viene el proceso de transformación, aunque hay gente que Dios los transforma a las millas. Pero claro, tenemos que tomar en cuenta eso también. Hay personas que, por ejemplo, viene Juan del Pueblo que estuvo aquí 10 años, se apartó, y al año no le van a dar 1 año o 2 años sentado, porque ya esa persona conoce, sabe, pero alguien que no sabe nada de Biblia, que estuvo allá en el satanismo, esa persona hay que darle más espacio y tiempo para ver los cambios. A ver qué hay. A ver qué hay. Desarrollarse. Porque la vida cristiana, dice, nace de nuevo. Cuando uno nace, uno tiene que empezar primero gateando. Después agarrándose de la sillita, cayéndose patadas arriba y volviéndose a levantar. Y volver hasta que tira el pasito y sigue. Entonces anda de aquí a allá. Usted no ve a los nenes cuando uno los tiene. Le dice, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Y vienen hasta donde uno, un paso corto. Y ellos van, ¿verdad? Y después siguen poco a poco hasta que caminan. Pues esta vida cristiana es un proceso a sí mismo. Pasó con este nene, el cantante este que tiene la cruz en la frente. Rapidito lo pusieron a que al testimonio, a predicar en los altares. Entonces, ¿qué sucede? Héctor Delgado, ¿qué dijo? ¿Qué cogió? Lo llamó. No, mi hijo, ven acá. Yo te voy a decir que tú tienes que hacer porque yo salí de lo mismo que tú. Y se lo llevó y lo trancó en un cuarto 3 días allá, cayó de oración y empezó a dar discipulado. Y por eso es que tú lo ves, él no se ha apartado, tú lo ves ahí
neutral. ¿Por qué? Porque ya no está como antes, que al principio empezaron a la gente a promocionarlo, a televisión. Sí. Ustedes saben que como decimos el alcohol por acá, la queja más grande que tuvo Jesús, ¿con quién fue? Con los fariseos. Sí. Con eso fueron más que Jesús tuvo sus problemitas, como digo yo, con los fariseos. Porque ellos eran los que se creían ser algo. Sin embargo, vamos a ver en la clase de hoy, vamos a empezar entonces con los versículos, para que usted vea cómo es que la salvación puede llegar al ser humano. No es así como comprar un billete de la lotería y pegarse uno. No. Bien, ¿qué estamos? ¿Por dónde vamos? Allá Dios. ¿Está dispuesto? Acá yo le tiro. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier cosa, ¿verdad que no? No era cualquier cosa, era un principal entre los judíos. Pertenecía al Sanedrín. No era cualquier cosa, era un principal entre los judíos. El próximo, Javier. Con calma. Con calma, que hay tiempo. Dios le bendiga. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué fue lo primero que hizo él? ¿Qué fue lo primero que hizo Nicodemo ahí? Que conoció a Jesús. Dios bendiga. Amén. Lo reconoció y le dijo: sabemos que has venido de Dios como qué. Como maestro. Le dio Rabí. Le dio Javi, lo reconoció como maestro. ¿Tú te crees? Cualquier cosa, hermano, que reconozcan a uno por lo que uno es. No estuvo mal eso, no está mal. No está mal, no está mal. No. Según el sexto, la palabra sabemos, Es plural, o sea que no solamente él, sino que había muchos fariseos que sabían. lo incluyó a ellos también. Especulativo, como dice la Biblia. Ah, no, de hecho. Puede haber sido también que lo enviaron. ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Ese grupo que dijo: mira, tenemos esta curiosidad, ves tú, Nico, porque tú eres más atrevido, vete tú y habla con él a ver. Exacto. La cosa es que dice que conocemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios. ¿Qué señales había hecho Jesús? Vamos a ver. ¿Qué señales? Todo tipo de sanaciones. Levantando muertos, imagínense ustedes Sanan ciegos. Pero había hecho una en particular, que había llamado la atención a la gente. La voz de Canaán. La voz de Canaán. Fíjese. ¿Tú sabes lo que es convertir el agua en vino? Y vino bueno. Y mejor, Bueno. Teresa se quedó sorprendido por esto. ¿Verdad? Pero eso tiene que llamar la atención. Eso tiene que llamar la atención de la gente. Pero lo más que llamó la atención fue lo de Lázaro. Terrible. Porque ellos estaban ahí, dicen que estaba el pueblo allí entero. Ajá. Entero no, pero había mucha gente allí. Y entre ellos estaban ellos a ver qué iba a pasar. Ajá. Seguimos, Wilson. Quién sabe si estaba Nico allí también. Diga la juventud. Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciera. ¿Ves lo que le digo, hermano? No podemos confundir lo espiritual con lo material. Hoy día hay muchas sectas religiosas. Muchas, y las que siguen saliendo. 3.575. Y eso por ahí para abajo. Sin embargo, dice que le dijo: de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate cómo se lo dice. No le dio
si no naciera de nuevo, tú no le dijo, el que no naciera. El que no naciera. Porque se supone que él entendiera eso, es un maestro de la ley. Sí, que no lo puedo captar. Exacto. Eso es algo nuevo. Estamos aquí en una suposición que se supone que él sepa. Él lo que sabía era la ley. La ley. Los elementos de conocimiento que él tenía era la ley. Esto es algo nuevo. Que venga alguien y me diga a mí es necesario que tú tienes que nacer como rayos eso, que yo tengo que nacer de nuevo. Lo entiendo. Lo entendemos ahora porque nosotros podemos analizar y escudriñar la palabra y tenemos más o menos un conocimiento. Pero estas son palabras nuevas que este hombre está, una doctrina nueva que este hombre está absorbiendo. Entonces, por eso es que él se queda atónito. ¿Qué rayo es esto? Él lo mira a base de la cosa humana. Ahora, sí. No mira algo espiritual. Ok, esto te voy a explicar. Expresa la cosa. Dime. Yo lo bendiga, antes de continuar el análisis extenso que nos va a llevar a lo que significa el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, significa renacer, renacimiento, nacer otra vez. Antes de explicar eso, quiero, poner en contexto que el encuentro de Jesús con Nicodemo es tan trascendental en el elemento del significado de la salvación, porque de ello va a depender, qué herramientas se tiene para poder entender el proceso a través del cual el hombre puede ser salvo. Por eso es que esta, lección o esta porción bíblica es tan pertinente. ¿Por qué escogen el personaje de Nicodemo? Nicodemo tiene unas particularidades que lo hacen distinto a los demás, con quienes Jesús se había tocado. Primero, ustedes saben que en las bodas, como mencionó el maestro de Caná, se reunió mucha gente y se reunió gente importante porque en las bodas no iba todo el mundo. Entonces, ante este milagro, las multitudes, empezaron a sentirse atraídas a Jesús de una manera tan sorprendente que quisieron seguirle, pero no porque entendían la personalidad de Jesús, sino porque hacía milagros, hacía hazañas, hacía prodigios, hacía cosas, y la gente, lo seguía. Ahora, vamos a irnos unos versículos anteriores al capítulo que estamos entendiendo, que estamos considerando, para entender bien claro, cuál era la perspectiva, la mentalidad, el pensamiento de Jesús sobre aquellos que le seguían, porque le seguían las multitudes, todo el mundo. Entonces leemos el versículo 23 y 24. Del versículo anterior dice, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, que era una fiesta importante, sí, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, porque sabía qué era lo que había en su mente, en su corazón. Él sabía, él sabía, ya entiende que había en ellos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él lo sabía lo que había en el hombre. ¿Por qué este versículo es tan importante a la hora de entender a Nicodemo? Y está el próximo capítulo diciendo quién es Nicodemo. Nicodemo no es cualquier persona, Nicodemo es una persona diferente a la multitud. Primero, Nicodemo entiende de la religión más importante de Israel, que son los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos es la religión, que creía en la inspiración de las escrituras, que creía en el Mesías, que creía en los milagros, que creía en la resurrección. Entonces, con la base de eso es solamente el pensamiento, el conocimiento que tiene este personaje. Su posición en el gobierno representa al imperio romano. Tiene una contradicción. La fe como una de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que él tiene que cuidarse, porque las posiciones de las personas del Estado, el hombre del Estado, el gobernador no va a venir por ahí tratando con usted, porque tiene una responsabilidad del gobierno. Tiene una persona, tiene una máscara. Nicodemo tiene 3 máscaras. Y estas máscaras, ¿cómo se llama? Tiene que quitárselas, para poder enfrentarse con Jesús. Y Jesús se las va a quitar seguida. Entonces, ¿comprende? Entonces, ¿qué pasa?
viene a Jesús, entiende cómo se llama, entendiendo que todo lo que él interpreta como conocedor de las Escrituras es a nivel, como mencionó algo, de ley, a nivel, entiende, material, a nivel de la tierra, a nivel de los de ahora. Y él reconoce algo bien particular en Jesús, que Jesús detecta y dice, yo sé que este hombre tiene una fe genuina y este hombre es verdadero. Tiene máscara, pero detrás de esa máscara hay un hombre verdadero. Sí, hay gente que tiene máscara, pero tú lo buscas en el fondo sabe, tiene un sentir genuino. Y el único individuo en toda la Biblia, entiende, que tenía un sentido genuino de querer buscar, entiende, una respuesta a la incógnita de por qué Jesús hacía eso, era Nicodemo, no hay otro. Nicodemo dice, este hombre tiene que venir de otro lado, este hombre no es cualquier hombre, de todos los que hemos visto, todos los profetas, todos los que hablan por ahí, este es diferente. Igual, ¿por qué? Un minutito. Para antes de llegar a los entonces paso, que Jesús entiende inmediatamente, le dice, te tengo que llevar a una escala, a un nivel diferente de interpretación de lo que tú conoces, porque tú conoces mucho, entiendes, de religión, pero no conoces la salvación. Salvación, entiende, que medirla, entiende, en otro nivel, no entiende, por eso es que tienes que convertirte en otra persona, quitarte las máscaras para que puedas entender, entiende, que el reino de Dios, entiende, se tiene que interpretar de una manera espiritual. Es un poquito más complicado, cuando se habla del nuevo nacimiento, de la buena del Espíritu, ahí va a haber un poco de controversia qué significan esas palabras, porque es el único sitio donde se habla del reino de Dios en Juan, que se habla en este versículo y en otro versículo que le sigue, porque solamente los evangelios sinópticos, Mateo, Lucas, Marcos y Lucas, son los que hablan del reino de Dios. Bien. ¿Estamos bien? Ok, vamos por el tema. Yo quería preguntar aquí, porque esto comienza, ¿verdad? Con un cuestionamiento. Y lo que yo quería preguntar, ¿verdad? Para lo que yo ya tiene mucho entendimiento aquí de esto, es que Nicodemo, la pregunta que él dice, Rabí, sabemos. Él no le está preguntando, yo sé. Él está preguntando, sabemos. Cuando uno dice sabemos, es porque está preguntando a través por otras personas más. Y mira la contestación que el Señor le contesta. De cierto te digo que el que no naciere, él no le dijo, si tú no nacieres de nuevo, él está contestando el que no naciere, como él sabe que él está preguntando a través por otras personas también, que posiblemente lo hayan enviado. Él está contestando más o menos, y es lo que él no entiende, lo que él está contestando. Bien. Jesús le dice entonces en el versículo, le dice, y respondió Jesús, le dijo, de cierto yo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, él le dice, leímos ese versículo, ¿verdad? El 5, el 6. Ese no se ha leído, ¿verdad? Ok, quiere decir que entonces que el que no naciere del agua y del Espíritu, o sea que se está confrontando entonces lo que el hombre cree y sabe con lo que Jesús entonces lo quiere llevar. Jesús lo quiere llevar aún como diríamos nosotros, a que él mismo comience a examinarse, comience a verse. Muchas veces nosotros necesitamos que vernos por dentro, cómo somos, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde hemos procedido. Jesús le dice entonces, mire, tiene que haber una transformación, le dijo en otras palabras. Entonces, dice, hacer que una persona cambie de costumbres. Estilo de vida. Estilo de vida. Jesús le dijo, tienes que empezar a cambiar tu estilo de vida. Tú tienes que nacer del agua. Nosotros tenemos que nacer del agua. Y cuando nacemos del agua tenemos que dejar ¿qué? Las malas costumbres. Tenemos que dejar las malas palabras. Tenemos que cambiar nuestro sistema de vida. Algunos malas mañas. Algunos lugares que uno frecuenta. Hasta ciertas amistades. ¿Verdad? ¿Con quién uno se junta? Las amistades que uno tenía no tiene que desecharlas. Pero sí tiene entonces ahora que andar con una cautela. Porque ya uno cambió de vida, cambió de pensamiento. Ya uno es otra persona.
El agua limpia todo eso. Exactamente, purifica. ¿Qué es lo primero que se le dice a una persona que sale de un tratamiento de droga? De droga. O que sale de la cárcel. Rehabilitación. Porque si usted tiene que alejarse ¿de dónde? De los lugares. Eso, porque si usted no se aleja de esos lugares, ¿dónde va a volver? Va a volver a lo mismo. A lo mismo. Y ahí está la contestación, porque él vino de noche. ¿Verdad? Él no quería que saliera a lo que él estaba haciendo. Exacto. Le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu, que ese es otro punto muy importante, hermano. En la vida de nosotros, no es la vida de Nicodemo. Porque yo no saco nada ahora con relatar de ustedes una hora aquí de la vida de Nicodemo. ¿Qué yo hago con eso? Repetir lo que está allí. Yo tengo que traerlo al presente, a nuestra vida, lo que nosotros tenemos que ser. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder vivir una vida bien delante de Dios? Porque la historia está ahí. ¿Usted me entiende lo que él quiere decir? Pero Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer del agua. Del agua. El hombre se sorprende y dice, pero vamos a seguir leyendo. Pero fíjense, hermano Rafa, porque tenemos que entender que la tipología de agua es limpieza y es pureza. Entonces, tenemos que remontarnos atrás hacia donde estaba el tabernáculo, que era lo que tenía que hacer el sumo sacerdote antes de entrar al lugar santísimo. Sí, eso yo entiendo. Purificarse. Cierto. No, pero para los que no saben, todo esto tiene un comienzo, porque Cristo no está hablando nada nuevo que ellos no hayan oído o hayan entendido. Lo que pasa es que la Biblia dice que Dios le habló al pueblo de Israel en parábolas para que no entendiesen. ¿Dónde está eso? Eso está en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 13. Eso está en Marcos capítulo 4, del 11 también. En ahí abajo te explica bien claro que Dios mismo dijo, yo voy a hablar de esta gente en parábola. Y esto es una tipología de una parábola, porque ¿quién rayo va a entender, si usted me lo dice a mí ahora, que estoy convertido, de que es necesario que venga el pastor y me diga a mí es necesario que tú nazcas de nuevo, pero tienes que nacer del agua y del espíritu? Entonces, ¿qué entendí yo ahí? No está bien, nada. yo entiendo tu punto. Nada. Yo lo que estoy es, mire, la salvación del Hijo de Dios. Seguimos el próximo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El próximo. 13:21. Sí. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió. 6. 13:6. Sí. 3. ¿Ah? 3:6. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Entonces, si se nace del agua, ¿verdad que sí? Porque ese es el proceso que nosotros tenemos que seguir. Yo no tengo que seguir el proceso de Nicodemo, yo no tengo que ir a Jesús de noche. Yo no tengo que ir donde Jesús de noche, yo no tengo que ir con miedo donde Él. Yo lo que tengo que entender es el proceso, es ese proceso de mi vida, en mi vida. ¿Se fija? Nacer del agua. Pues ya nosotros nacimos del agua, ¿no? ¿Quién aquí no ha sido bautizado? Yo sí fui bautizado. Exacto. Pues se supone que si tú o yo y nosotros fuimos bautizados, en nuestra vida tiene que haber otra manera de qué, de pensar y de vivir. El hombre murió. ¿Se fija? Ya nosotros cambiamos de vida, ya nosotros nuestra mentalidad es otra. Digo, con defectos y virtudes. Porque dice que el que cree estar firme. Y ahí hay un dejado a la carta de dinero. Pero eso no te da licencia para... Pero eso no da licencia para. ¿Verdad que sí? Pero hay que nacer del agua. Yo fui bautizado 2 veces. Y en el nombre de los 3, ¿verdad? Que parece un disparate, pero como era testigo Jehová antes,
Y al venir ahora al evangelio evangélico pentecostal, pues ellos pensaron que tenían que bautizarme de nuevo, porque por la creencia que tenía, pues podía haber un conflicto para entender lo que era el bautismo. Entonces, pues me bautizaron otra vez. La cosa es que yo entendí que el bautizarme era sumergirme bajo el agua, era como enterrarme, ¿entiendes? Entonces al salir de las aguas era como que salir una criatura nueva. Exacto, sí. Ahora, no es así. Ahora, los que guardan el sábado, si usted está y después no está y después vuelve y está, ¿qué es lo que hace? Que vuelven y lo bautizan. Sí. Y si usted está 5 y 6 veces y no está 5 y 6 veces, son 5 y 6 bautismos que usted se va a dar. Porque esa es la doctrina de ellos. Por eso. ¿Y por qué no podemos bautizar? Yo lo digo. Bautismo una sola vez. La Biblia dice un solo Dios. Un solo ¿qué? Un solo bautismo. ¿Verdad que el Señor lo dice? Y un solo espíritu. No dice 2 ni 3, 1. Bien, seguimos. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No. 7. 8. No. 7. El mismo capítulo. Ah, ok. Era 7. Del 5. Voy. El 7. 7. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Quiere decir que el hombre eso le impresionó. Mira, es necesario que nazcas de nuevo. Y el hombre le impresionó. ¿Qué dice ahí? No te dice, ¿verdad que sí? No te maravilles de que yo te dije eso. No te maravilles. Porque te vas a maravillar. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que cambiar la mentalidad. Tienes que cambiarlo todo. Y cuando digo todo, hay cosas que yo no quiero meterme, no lo voy a decir. Pero cuando digo todo es todo. Cuando usted se bautiza todo. Todo. De pie a cabeza. De pie a cabeza. Pues de cabeza a los pies. Con los bolsillos. A veces pensamos que alguna vez pensamos por qué dijo eso. No, permiso, yo no quiero que alguien crea aquí que porque usted se bautice, usted es salvo. Es un acto de obediencia a una ordenanza establecida para los discípulos, para los hijos de Dios. A esto, porque Dios no nos pidió que nos quebráramos la montaña más alta, nos pidió una cosa sencilla, el bautismo, para honrar aquí a Juan Bautista, que fue que el primero que le preguntó a Cristo. ¿Cómo fue eso? A Juan Bautista. Que fue el que empezó con... ¿Va mal? Ok, pues... No, yo no dije que está mal. Dios lo mandó a bautizar. Es para cumplir con Dios. Pues, entonces, en esa forma, pues Cristo honra al último y único profeta del Viejo Testamento. ¿Entiendes? Último, no quiere decir que otros no fueron profetas. Pero entonces Juan el Bautista fue el primero que le preguntó al maestro, ¿eres tú el que es o vamos a esperar a otro? No, de Cristo, yo soy el que soy. Eso se lo pasó. No fue otra persona. Ese fue el primero que le preguntó a Jesucristo. Bien. Entonces, seguimos, que el tiempo lo está traicionando. Ya vimos, Franco, ahorita, pero dame un brequecito. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo que es nacido del Espíritu. Seguimos, Ángel, que el tiempo hay muchos textos. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Seguimos, el próximo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El próximo. Para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Acuérdense
acuérdense que Nicodemo, y no solo él, todos están oyendo algo nuevo. Nadie había hablado así, nadie se había presentado como se presentó Jesús. Hoy día, haciendo cosas que las que hacía. Hoy día tú le das un texto, estos primeros textos a una persona inconversa y no lo entiende. No lo entiende, porque es difícil. Imagínate en aquella época, Nicodemo. ¿Lo ves? Entonces, Jesús viene con algo nuevo. Está predicando algo nuevo, está haciendo algo que nadie había hecho. Sanando enfermos, haciendo agua, vino, nadie había hecho. Está llamando la atención. Porque cuando se hace algo nuevo, todo el mundo está pendiente a eso, ¿no? Porque eso nadie lo había hecho. ¿Entiendes? Y eso despierta la curiosidad en este hombre y es la oportunidad que Jesús tiene para explicarle y para introducir ¿qué? Para introducir lo que él vino. Al plan de salvación. Seguro, al plan de salvación. Está ahí. Está ahí. A él fue el que se lo dijo, ahí directo. Dime, eso es de usted y yo. Yo lo tengo claro. Pero yo lo que estoy hablando de la persona de Nicodemo, él no va a entender esto. Eso yo lo entiendo. Entiende, porque ni lo va a entender. Cuando Cristo le habla en el versículo 13, le está hablando de un pensamiento adelantado que ni lo cuestionó y siguió el pensamiento ahí. Él dice, fíjense lo que dice, nadie subió al cielo, nadie subió al cielo, todavía Cristo no ha subido. Él subió 2 o 3 meses o años después que fue crucificado. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre no puede estar en el cielo. Es un pensamiento adelantado porque está en la tierra. Está hablando con él. Entonces, ¿qué va a entender él de la serpiente? La serpiente, dice la Biblia, que todos los que miraron a la serpiente en el viejo pacto, ¿eran qué? Sanados. ¿De la picadura de qué? De una de las serpientes más venenosas que hay en Israel y en el mundo entero. Ahora, bien, entonces, quiere decir que hay que nacer del Espíritu. ¿Por qué es que hay que nacer del Espíritu? Hay que purificar. Cuando uno nace del Espíritu, uno se purifica. ¿Verdad que sí? Es una purificación. Entonces quiere decir que purificación es eliminar toda impureza. Es eliminar todo aquello que hay en nuestra vida. Si hemos dado un paso en el bautismo, ahora damos un paso en la purificación en el Espíritu. Porque acuérdense que el Espíritu es una promesa que se nos ha hecho. Y la Biblia dice que cuando nosotros creemos, alguien va a ocupar nuestra vida. Alguien va a vivir en nosotros, alguien va a estar con nosotros, alguien nos va a dominar. ¿A usted no lo domina el Espíritu Santo? Seguro. Claro. ¿O es que para que nos domine el Espíritu Santo hay que estar arrastrando, hablando lengua todos los días? No, señor. No, señor. Asestar a Cristo es asestar el Espíritu. Y nosotros tenemos ese Espíritu. Porque somos ¿qué? Puros. Porque ya no hacemos ¿qué? Lo que hacíamos antes, ya nuestra vida cambió. Daniel, tu vida cambió. Ya tú no haces lo que hacías antes, ¿verdad que no? Y si te viene con hacerlo, hay algo en ti que te va a decir, hey, porque te va a redarguir. Entonces, ¿qué le quiso decir Jesús a Nicodemo? Le dijo, tú eres un hombre religioso, tú eres un maestro, pero lamentablemente déjame decirte, usted ha perdido el tiempo, ¿sabes? Usted no ha enseñado nada a nadie. Usted ha sido un maestro fracasado. No se lo dijo en palabras, pero se lo dijo ahí prácticamente. Si lo entendió, tiene que haberlo cogido de esa forma. Digo, yo soy un viejo barbudo, sin embargo he perdido el tiempo en esto. Le digo, tienes que nacer del agua, tienes que nacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque ustedes los fariseos, se lo dijo en el capítulo 23 de Mateo, le digo, ustedes son los que se sientan en la catedral de Moisés, ustedes son los que hacen leyes, ustedes son los que oyen el pueblo y lo maltratan, ustedes son los que hacen esto y lo otro. Le digo, ustedes son sepulcros blanqueados.
Se lo está diciendo a ti. Le dijo ustedes mandan y eso y ustedes no hacen. Y le dijo más. Ustedes el sábado tienen esta gente humillado con la religión. Dios me dijo que se iba a las casas a orarle a las viudas y era hacer otra cosa. Seguro. Ustedes han sometido a estos pobres gente, los han sometido a la religión. Ellos quieren un animalito, no lo pueden alimentar, no pueden darle agua en sábado. Ellos en sábado no pueden comer. ¿Qué es eso? Le dijo más, porque también le dijo, si tú robabas, ya no robes. Si adulteraba, ya no adulteres. Mire, nace del Espíritu, tiene que ser compasivo, porque el Espíritu es libertad. Amén. No quiero seguir en esto, vamos a hacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mantenga vida eterna. ¿Qué necesidad tenía Dios de enviar a su Hijo? ¿Qué necesidad tenía? Una. Todo lo hizo por amor. Si todo se lo entregó al hombre. Me dijo, mira Adán, aquí está esto. Yo te voy a hacer un jardincito, bonito, adornadito, muchos animales. Tú le vas a poner el nombre. Tú vas a hacer todo. ¿Qué más tú quieres? Y ahora dice, aquí en este versículo, porque de tal manera, es lo que le mola, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire, Dios es capaz de volver a escoger otra vez para atrás aquello que se había perdido. Dios vino a restaurarlo, Cristo vino a restaurarlo. ¿A quién se lo está diciendo? Nicodemo. Y en otras palabras está haciendo a Nicodemo, le está diciendo lo que le dijo, tú has perdido el tiempo, tú eres un viejo que ha perdido el tiempo en el Sanedrín, tú no has enseñado nada. Hay veces que llevamos años orando en el Evangelio, hermano, y hay más tiempo que hemos perdido, ¿sabes? Hay una iglesia que tiene que hacer de nuevo. O esto es para Nicodemo, ¿no? Esto es para nosotros hoy, vamos a olvidar de Nicodemo, vamos a cogerlo para nosotros. Para nosotros, y no es que andemos en el aire, porque tenemos defectos. ¿Cómo no los vamos a tener? Y cometemos errores, ¿cómo no los vamos a cometer? Y si le digo un poquito más, a veces cometemos esta injusticia. Y sabiendo que las cometemos, y las obviamos, y nos olvidamos, y venimos a hacer ¿qué? Un fariseo. Máscara. Un Nicodemo vestido de querido. Ponemos una máscara que voy a ahorrar. ¿Verdad que sí? Seguimos. Próximo. 17. Sí, el 17. Yo le bendiga, hermanos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sea salvo por él. No vino a condenarlo. No. Él vino a decir la verdad. La verdad. Le dijo, ustedes hacen esto y esto y esto, no están haciendo nada. A los ustedes que son los que escriben la ley, a los escribas le digo, ustedes escriben la ley porque ustedes son unos bobos, porque estos mismos le están haciendo a ustedes que hagan eso, y los dos están igual. Hay que aclarar un poco algo de eso, de este texto, porque hay personas que tú le señalas alguna falla, es rápido y dice, me estás condenando. Y Cristo no vino a condenar al mundo. Esa es la excusa. Pero la Biblia dice que Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo, que ese fue el plan de Jesús. Pero la palabra misma dice... Ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Exactamente. Puedo proseguir ahora, por eso mismo. Ese texto anterior dice que Él no vino a condenar al mundo, porque es que ya el mundo está condenado por la maldición del Génesis. Sí, de hecho, nosotros estamos condenados, el mundo está condenado físico porque va a tener una condenación física, es que vamos a morir. Hay otra condenación que es espiritual, que es que el mundo sin Cristo, si no acepta Cristo, está condenado eternamente. La tierra está condenada porque va a ser ¿qué?
quemada. Lo dice la Biblia, tú sabes, que ahí está la condenación. Por eso es que él no vino a condenar al mundo, porque ya el mundo está condenado. Seguro. Ahora, Jesús está hablando con Nicodemo y le está diciendo esas palabras, ¿sabes? Porque eso está escrito ahí. O sea, le está diciendo a Nicodemo, pero también nos lo está diciendo a nosotros. Sí. Porque no somos la excepción. No. Sí, nosotros somos una continuidad de esto. Claro, y tenemos que agarrarnos todos los días de Cristo para mantener, ¿qué? Seguro, porque nosotros estamos ¿qué? La parábola de la perla, nosotros estamos aquí. del tesoro, la palabra cuando el Señor dice guarda tu salvación con temor y temblor, todo eso, textos van en conjunto a esta verdad. Hay una verdad expresada aquí a Nicodemo y en estos textos. ¿Cierto? Número uno, que el mundo está condenado. Eso es el número uno, que Jesús vino a salvarlo, ese es el número dos, que el único medio de salvación es Jesús. Es lo único. Y número 3, que la salvación hay que guardarla. Exacto. Ahora, hay otra palabra ahí que es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una persona que se arrepiente de sus delitos y se entrega a la justicia, en este caso, a la justicia divina de Dios. De Dios. Yo no puedo impartir justicia porque yo no soy abogado. Yo no soy juez. Por lo tanto, yo no puedo en un tribunal y sentarme y impartir una justicia que puede impartir un licenciado que conoce la ley, que sabe la ley, que sabe que el delito que usted cometió conlleva 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Porque tampoco es que él lo va a hacer porque le da la gana. Ni imponer lo que le dé la gana, es lo que la ley le dice que tiene que imponer. ¿Entiendes? Pero hay que hacerlo con justicia. Fíjate, por eso es que dice, claro, personas que se arrepienten. Nosotros nos arrepentimos ¿de qué? De nuestra vida pasada, de nuestra forma de vivir. Para háceme la mano aquí que no cometió injusticia en su vida mundana. Claro, todos los cometimos. Cometimos errores terribles. La primera injusticia no haberle reconocido el sacrificio de Jesús. Seguro que no. Yo lo voy a decir a ustedes. Yo nunca he dado mi testimonio ni lo daré. Porque eso no me edifica a mí, ni edifica a nadie. Pero con esta palabra que lo es, yo no fui santo. Ahí se lo dejo. ¿Se fija? Pero gracias a Dios, que en el arrepentimiento he podido yo mismo hacerme justicia. Fíjate, como todos tenemos que hacernos justicia. Arrepentirse, porque esos son los 3 pasos fundamentales de un cristiano. Bautizarse, ¿ves? Tener el Espíritu Santo y no tiene que estar por ahí brincando y saltando el lengua. Y arrepentirse, vivir una vida arrepentida. Y no arrepentida tanto de lo que hizo y lo que dejó de hacer. Y no justificarse. La justificación viene del Dios. Ese es el pecado más grande. Cuando uno se arrepiente. Ese es el pecado más grande, la justificación. Sí. ¿Se fijan, hermano? Hay que prácticamente todos los días uno autoanalizarse. Por eso es, hermano, que Jesús le dice a Nicodemo, poco a poco lo va trayendo al carril del medio. Le digo, Nicodemo, tú estás por el paseo, yo te voy a poner en el carril. Y poco a poco lo fue llevando, hasta que Nicodemo reconoció que estaba ante un gran hombre. No era cualquier cosa. Fíjate, porque Nicodemo estaba vestido como un hombre del Sanedrín, un gojo grande, una bata grande que le tapaba los pies. Sin embargo, Jesús quizás estaba con algo más sencillo, pero sin embargo se lo llevaba, porque su forma de vivir lo convenció. La forma de vivir de nosotros convence a cualquiera, que usted no lo crea. Cambio. Fíjate, Rafa, para él poder entender esto, tenía que esperar que Cristo fuera crucificado y resucitar. Entonces ahí empezó una pelea ya en el Sanedrín. ¿Pero qué pasó ahí? Algunos creyeron, y entonces había uno del Sanedrín que es necesario que uno muera por todo el pueblo de Israel. El versículo 17, como yo soy tú sabes, yo
yo no estoy, está en dos pensamientos, está en dos pensamientos, en dos tiempos. Esto no lo enseñan por ahí, pero yo como soy un loco y disparatero, si usted analiza el versículo 17, está en dos tiempos, está en el presente y está en el futuro. ¿Por qué dice la Biblia que Dios no envió al Hijo para condenar al mundo? Está hablando en el presente, porque Cristo no vino a condenar al mundo, porque ya había hecho un pacto, ya Dios había hecho un pacto del arcoíris. Sí, sí. Entonces, que quiere decir que ahora Cristo no vino a destruirlo, a condenar al mundo en el momento que Él está ahí. En el momento. Pero, dice la Biblia, sino que el mundo sea salvo por Él. Futuro. Cuando caiga en la cruz del Calvario, resucite, entonces tú eres salvo, aceptando a Jesucristo. Mientras tanto, es lo que está oyendo, aprendiendo, analizando y esperando que se cumplan las palabras proféticas, porque esto está profetizado desde Génesis para acá. Yo le añadí un poquito más lo que tú dices. Tú dices la cruz del Calvario, pero aún Jesús muriendo en la cruz del Calvario, todavía la salvación del hombre no estaba garantizada. Hasta que Jesús se fue. Vale, ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Ahí fue cuando Él venció. Él venció. Porque Jesús crucificado no, porque la Biblia dice que en ese tiempo había la costumbre de crucificar a quién. Todo el mundo, no era nada más, era común. ¿Verdad que sí? Era común. Ahora, cuando Él muere, todo el mundo está pendiente a qué. A ese tercer día que Él dijo. Yo este tipo dijo que iba a resucitar en 3 días. Pero no todo el mundo, los discípulos no tuvieron. No, los discípulos no. Lo que pasa es que... Ahora, cuando el hombre resucita... Creyeron más los que no creyeron que los que creían. ¿Qué fue lo que dijo él? Cuando Cristo muere, se cumple también, recuerda lo del Cordero Inmaculado. Que cuando se colocaba la sangre sobre el altar en el Antiguo Testamento, los pecados del pueblo quedaban como limpios. Pues cuando Cristo muere, muertito, dice la Biblia que vio descender a Satanás del cielo. Pues, ahí venció que 2 cosas: la muerte y a Satanás. Porque ahí estamos viendo su efectividad de la muerte en la cruz. Exactamente. Yo me baso en la palabra que Él mismo dijo. Jesús dijo una palabra que usted sabe cuál fue. Después que resucitó, ¿qué fue lo que Él dijo? Toda potestad es dada al hombre en el cielo y también en la tierra. ¿Lo dijo después de qué? Después de su resurrección. Ahí se consumió. Digo, yo no digo, no que esté en contra de eso. Las últimas palabras que dijo Jesús cuando se murió, dijo consumado. Se consumió la cruz. O sea, ¿se consumió qué? El sacrificio. Se consumió todo. Sacrificio, la ley. No, es que no podemos dejarlo ahí. Eso es otra cosa. Perdona que entre en controversia, no podemos dejarlo porque aquí hay hermanos que pueden caer en confusión. No, porque es que no entra, ustedes han entrado en un tema que no. No, es que mire, cuando en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero para el sacrificio en el templo, tan pronto el cordero se rociaba la sangre, automáticamente los pecados del pueblo eran perdonados. Es lo mismo cuando Cristo murió en la cruz, que murió su sangre. Automáticamente limpió todo. ¿Y por qué eran perdonados entonces los pecados por la sangre de ese cordero? ¿Por qué? ¿Porque la sangre tenía el poder de eso? Por el sacrificio. No, por el sacrificio tampoco. Era por lo que Dios veía en esa sangre. ¿A quién veía Él en esa sangre? A su hijo. Está olvidando algo a todos aquí. Por eso le digo, también es un tema bastante profundo. Pero mire, cuando Jesús, antes de morir, el ladrón en la cruz, cuando se arrepintió, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, decirle, no. Tú hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la primera persona que Jesús llevó al paraíso cuando murió. Sí, y eso aquí ninguno lo habla ni lo ha escudriñado bien. Sí. Porque esa es la primera persona que Jesús salva y se lo lleva al paraíso. Amén. Y después los que vienen por ahí para abajo, cuando Jesús resucita, y entonces creen en Él, y cuando mueren, entonces que van al paraíso.
Que el ladrón no tuvo ni que ser bautizado, ni tuvo que recibir doctrina, sino que tuvo un arrepentimiento en su corazón y Dios dijo, pues yo te voy a llevar conmigo, porque se arrepintió en aquel momento. Y hay muchas personas que se lo olvidan. Okay. Yo no quiero, pero cuando él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, estamos hablando de una traducción muy diferente a la de nosotros. Muy diferente a nosotros. Cuando le dice hoy, no le está diciendo ahora. ¿Pero cuándo es hoy? Eso es lo que le estoy diciendo. Hay que buscar entonces el contenido de la traducción en qué idioma. No había resucitado. Seguro. Pregunto yo, cuando Jesús murió, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue Jesús cuando murió? Y después. Bueno, está bien, seguimos. Seguimos, el próximo. El próximo, que tiene que ser gallina. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. O sea, y esta es la condenación. y esa es la cosa, ¿verdad? Los hombres siguieron amando ¿qué? Las tinieblas. ¿Por qué? Sus obras eran malas y no quería que las vieran. Exacto. La condición de nosotros, la naturaleza del ser humano es mala. Es mala. Usted me puede decir, yo le puedo decir a usted, oye, Dice que de continuo yo soy bueno. Y usted puede decir que es una persona buena. Quizás usted lo dice en el aspecto, ¿verdad?, de lo que ha visto. Bien. Pero por dentro usted no me ha visto a mí. Exacto. Usted no sabe lo que hay dentro de mí. Usted sabe los pensamientos de las intenciones. Usted no sabe mis pensamientos, usted no sabe mis intenciones. Pero usted me ve y dice, mira, Rafael es una buena, una persona humilde. Pero es lo que usted ve. Y Jesús lo dijo, el hombre juzga ¿qué? Lo que hay que. Pero Dios juzga ¿qué? Por dentro. Usted no sabe. Yo lo puedo traicionar a usted en cuestión de segundos. O usted me puede traicionar a mí en cuestión de segundos. Mira, el hombre es tan malo que se disfraza por fuera de tal forma. Mira, yo veo casos en el canal de Discovery de hombres que van y conquistan mujeres y se ven más bien como una ovejita, esto y lo otro. Mira, después aparece que si vergüenza tiene otras extensiones, se aprovecha de ella y la mata. Son casos viejos ya que están dando por ahí. Seguro. Oye, Mire, pero lo bien que lo hacen. yo no pongo un caso en la Biblia, un casito en la Biblia, y está en el Nuevo Testamento. Jesús dijo que es necesario que el Hijo del Hombre le dijo a sus discípulos que se vaya, ¿verdad? Va a ser crucificado. ¿Qué hicieron los 12 discípulos? ¿Ah? ¿Qué es lo que dicen que hicieron ellos? ¿Que comenzaron a qué? A irse. No, a pelear porque ellos querían qué. Una posición. ¿Ah? Y vino una mano. Los 12 comenzaron ahí. Y hasta la misma mamá dijo, mira, los 12 hermanos empezaron a ir a guerrear. Cuando uno se muere y deja 1000 pesos en el banco. Ya hay 3 hijos. La queja empieza, hermano. Se acaba la hermandad. Se acaba la hermandad con los chavos. Cuando Jesús dijo esas palabras, ellos dijeron, yo estoy seguro que Juan dijo, yo me recuerdo en el pechito de él, yo soy el que voy a hacer aquí el hecho. Y Pedro dijo, no, el cheche soy yo. Yo voy a hacer el cheche, porque él me dijo a mí que sobre de mí él iba a fundar la iglesia. Y como él me dijo eso a mí, yo voy a hacer el cheche. Y Jesús le dijo entonces, mira, ¿qué es lo que ustedes están hablando entre ustedes? ¿Qué es lo que les pasa? Y le dijo, de ustedes el que quiera ser el mayor, empiece desde abajo, compadre. Empiece desde abajo, no empiece de arriba, porque si usted empieza arriba, mira abajo, empiece desde abajo. Pero después le dijo otras cosas más lindas, aunque le contestó ahí, después le dijo otras cosas más lindas. Le dijo, ustedes van a estar conmigo toda la eternidad. Y ustedes se abandonan y me siguen a mí, lo tendrán
Todo. Y más que eso, mira, los voy a buscar a ustedes y en la Nueva Jerusalén, cuando bajen, las 12 puertas, las 12 entradas van a tener el nombre de cada uno de ustedes. Y los apóstoles también. Oye, Fran, tú te quedaste. Perdona, que fue que estamos aquí. No me gustaría pensar que piensen que el agua de que habla Jesús en Nicodemo es sinónimo del bautismo que entienden agua. Esto no tiene nada que ver, entiendo, con el bautismo. No se menciona el bautismo, no tiene nada que ver con el bautismo en agua. Y cuando mucha gente interpreta, entiende que el agua, pues, tiene un poder purificador, limpiador, y qué sé yo, que si el feto está, entiende, en la placenta, que es líquido, que es normal. Todas esas interpretaciones salen a reducir. Nada que ver. Cuando Jesucristo habla del agua, como mencionaba, entiende Héctor, es una psicología de la palabra de Dios que hay que tener clara, porque es a través de la palabra que la salvación va a llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque desde el comienzo del libro, ¿qué es lo que dice? ¿Entienden? El principio era el verbo, y el verbo es la palabra. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Entonces, pero que esa palabra va a poder tener un poder transformador, vivificador, cambiador, ¿entiendes? Por medio del Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios, pues yo me voy, pero lo vamos a dar al Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo le pueda interpretar la palabra, que es lo que lo va a cambiar. Usted no lo va a cambiar, para tú cambiar de actitud, para tú cambiar de persona, tú tienes que tener uno que te gobierne, uno que te supervise, como decía el maestro, alguien que te dirija. ¿Entiendes lo que pasa? Que cuando uno está solito en la calle, entiende, como a la calle no le gusta, uno hace cosas, entiende, que no ayudan a poder entender, a poder llegar a lo que Dios quería, que es conquistar el reino de los cielos. Entonces, el Espíritu Santo, mira, en el capítulo 17 de Juan, versículo 17, dice: ya habéis sido limpios por la palabra que os he hablado. Y en el capítulo 15, versículo 3 dice, ¿entiende? No, en el 17 dice, santifícalos, entiende, por tu palabra. Cuando está hablando de la oración intercesora, entonces, y en el capítulo 15, el versículo 3, dice, entiende, ya habéis sido limpios por la palabra. Porque la palabra tiene un poder, entiende, transformador. Por eso es que tenemos que estar en continuo estudio y lectura de la palabra, porque a medida que usted entiende, se mete en la Biblia, se mete en la palabra, y entiende, nosotros tenemos en la mente de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que basta, sabemos ustedes que se verá, que no se podía hacer, aquello, cuídate, por ejemplo, tengo tal, por la iglesia que está misionera, la palabra te protege, te cuida y te dirige. Es solamente a través del proceso del Espíritu Santo interpretando la palabra en tu vida, que no sepas, entiende que estás siendo habitado por Dios, por Cristo. Por eso, como Cristo es el verbo, si el Espíritu no interpreta, no siembra esa palabra en tu corazón, no hay transformación. Amén. Quiere decir entonces, hermano, que nosotros, nuestra vida tiene que ser una vida que sea como dice, ¿verdad? Cristocéntrica. Buena, sí. Ahí, que no fallas vamos a tener, problemas vamos a tener, dificultades vamos a tener, ¿quién no las va a tener? Pero si Cristo está en el medio de nuestra vida, todo se hace más fácil. Todo se hace más fácil. Así que vamos a estar en pie, hermano.